en el istmo de la trompa de Falopio, ¿no? Lo normal es que sea en el útero, pues, ¿no? Eso se llama, repito nuevamente, implantación ectópica. Bien, no sé, a ver, respiren un ratito, alguien que quiera ir al baño, un descansito, por favor, de unos minutos nada más, de unos 5 minutitos. ¿Alguna pregunta en todo caso para los que deseen consultar? ¿Han visto los cambios que suceden día a día en toda la segunda semana? Hablamos de un embrión que está formado por 2 capas, por eso se llama disco germinativo bilaminar. Eso es en la segunda semana. O sea, acuérdense, en semana 2 el embrión tiene 2 capas de células. Pero vamos a ver que en la semana 3, que es la que vamos a hablar ahorita, ya el embrión va a tener 3 capas de células. 3 capas de células. Entonces ya en la semana 3 hablamos de un disco germinativo trilaminar. ¿Está bien? Primero con eso. Entonces, en la tercera semana de desarrollo, ¿están escuchándome? De desarrollo o de embarazo. Ahora vamos a ver qué sucede en la tercera semana de desarrollo intrauterino. Entonces, el blastocisto, ¿no? En ese momento ya hemos visto los cambios que ha ocurrido, ¿no? Y ya va a entrar a una fase, ahora el huevo cigote, conocida como gastrulación. Entonces ya no hablamos de blastocisto, ¿no? O de blastulación, ¿no? Ya no hablamos de mora tampoco, ya hablamos ahora de gastrulación. La tercera semana, lo más característico que se da en la tercera semana es el fenómeno conocido como gastrulación. Tercera semana, lo que le caracteriza es la gastrulación. ¿Y por qué se llama así? Porque a partir de la gastrulación que inicia la tercera semana de desarrollo, se van a establecer la formación de las 3 hojas germinativas o embrionarias. ¿Alguien tiene una idea de cuáles son las hojas germinativas o embrionarias? ¿Tienen alguna idea? De repente del colegio. ¿Alguien tiene una idea qué cosa es? ¿Cuáles son las hojas germinativas? En realidad esto creo que para ustedes es nuevo. Entonces, miren, tercera semana de desarrollo intrauterino del nuevo ser. Lo característico es la gastrulación. Y la gastrulación es importante, ¿por qué? Porque a partir de la gastrulación se van a establecer la formación de las 3 hojas embrionarias. ¿Cuáles son las 3 hojas? Las 3 hojas embrionarias son 3, como su nombre lo dice, ¿no? Tenemos, apunten ahí, el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Y el mesodermo intraembrionario. ¿Por qué? Porque ustedes ya han conocido cómo se ha formado ese mesodermo extraembrionario. Ya hemos visto que se ha formado en la semana 2. Entonces, la gastrulación es un proceso o un fenómeno muy importante, repito nuevamente, que se da en la tercera semana de desarrollo. ¿Por qué es importante? Porque ahí se van a establecer la formación de las 3 hojas embrionarias, ¿no? Que son el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Por eso, ¿no? El embrión va a tener ahora 3 capas o 3 hojas. Antes solamente tenía 2, ¿se acuerdan? El hipoblasto y el epiblasto, ¿no? Ahora va a tener 3, ¿no? Y esas hojas se van a llamar hojas embrionarias. Vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, pero para que se dé el fenómeno de la gastrulación, es importante que aparezca una estructura que se llama la línea primitiva. Veamos acá, voy a ponerle un zoom acá. Nosotros ya conocemos esto. Este es el embrión. ¿Alguien me puede decir qué embrión es este? ¿Cómo se llama? ¿Disco qué? Miren que tiene 2 capas de células. ¿Cómo se llama a este embrión? Disco embrionario bilaminar. Exactamente, exactamente. ¿Alguien me puede decir qué nombre reciben esta capa en color celeste y esta capa en color amarilla? Ahí está, lo pueden leer acá. El epiblasto. Hipoblasto, el amarillo. Así es, ¿no? Miren, quiere decir que el embrión es un disco germinativo bilaminar porque tiene 2 capas. Todavía estamos hablando de qué semana será. 14. ¿Alguien me puede decir qué semana es? La segunda semana. Exactamente. Exactamente. Correcto, correcto.
¿no? Cuando ustedes vean 2 capas, no, esta es semana 2. No pueden poner semana 3. El embrión está formado por 2 capas de células. Miren, el epiblasto y el hipoblasto, que más tarde, miren, el epiblasto formará al ectodermo y el hipoblasto formará al endodermo. Miren, ¿se dan cuenta que ya hay 2 hojas germinativas? De las 3 hay solamente 2. Aquí hay solamente 2. El epiblasto, que será el ectodermo, más adelante, y el hipoblasto, que será el endodermo. O sea que ya están las células, digamos, primarias, que van a dar origen a esas 2 hojas embrionarias. Pero falta una. Eso se dará entonces en la tercera semana, porque esto es segunda semana, ¿no? Si vemos, esto de acá es un disco en realidad, sino que en el corte se ve así. Pero si yo lo veo desde arriba, veo que es un disco. Miren, todo esto es un disco. La parte celeste son las células del epiblasto, aquí está. Y la parte amarilla que está debajo del epiblasto, porque miren, el hipoblasto está debajo del epiblasto, ahí está. Viene a ser el hipoblasto. Epiblasto en celeste y en amarillo debajo se encuentra el hipoblasto. Tienen esta forma. Es un disco germinativo bilaminar. Quiere decir que todo esto que está en celeste viene a ser el epiblasto. Todo esto es el epiblasto. Todo esto. Entonces, en la tercera semana, miren lo que sucede. Algo bien importante. Primero que nada, ese epiblasto que está acá en celeste, repito, subyacente al epiblasto se encuentra el hipoblasto, que también tiene la misma forma, ¿no? Tenemos acá esta parte, ya hemos visto la placa procordal, que sería la región cefálica. Aquí ya, que va más tarde, será la membrana bucofaringea, dijimos. Aquí ya le han puesto membrana bucofaringea. Esta es la región cefálica del embrión. Y acá, esta de acá sería la región caudal o cloacal del embrión. Miren, en la región caudal del epiblasto, porque todo esto es el embrión, este es el epiblasto, miren, aparece una línea en la región caudal, miren. Y esa línea se extiende hasta acá nada más. Y acá debemos encontrar una fosita que se llama primitiva, rodeado del nodo primitivo. Miren, primero se forma una línea, la línea se llama la línea primitiva. Entonces, ¿cuándo decimos que estamos entrando a la tercera semana de desarrollo embrionario? Decimos que ya estamos entrando a la tercera semana porque ya aparece la línea primitiva. ¿En dónde? En la cara dorsal del epiblasto. Porque, repito, esto todo celeste es el epiblasto. En esta cara dorsal aparece la línea primitiva que nos indica que estamos entrando a la tercera semana. Por lo tanto, se inicia el fenómeno de gastrulación. Importante porque se establecen las 3 hojas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo. Pero la gastrulación comienza con la formación de la línea primitiva, que es esta. Esta es la línea primitiva. Así ya estamos entrando entonces a la tercera semana, ¿no? Ya hablamos de gastrulación como fenómeno, ya no hablamos de blastocisto, hablamos de gastrulación. El huevo cigote está en gastrulación, ¿no? Aparece la línea primitiva en la región caudal del embrión o del epiblasto, ¿sí? Que se va a extender hasta acá, que voy a encontrar un huequito que se llama nodo primitivo, perdón, una fosita primitiva rodeado del nodo primitivo, que vamos a verlo más adelante. Pero en la tercera semana, no solamente se forma la línea primitiva para que se establezcan las hojas blastodérmicas, sino también esa línea primitiva tiene que ver, o mejor dicho, esta parte con su fosita primitiva y su nodo primitivo, tienen que ver con la formación de la notocorda, tienen que ver con la formación del tubo neural, con las somitas o somites, y también con el sistema sanguíneo. Miren cuántos eventos importantes, muy importantes, se van a dar en la tercera semana con el fenómeno de la gastrulación. Miren, formación de la notocorda, formación del tubo neural. La notocorda es un macizo, cordón macizo mesodérmico muy importante como inductor. Va a inducir a la formación de
de sistemas, por ejemplo, del sistema nervioso central. El tubo neural, una vez que se formó la notocorda, el tubo neural es la estructura justamente embrionaria que va a dar origen al sistema nervioso central, inducido por la notocorda. Se forma el tubo y al lado del tubo vamos a ver unas estructuras también de tejido mesodermal que se llaman somitas, que tienen que ver con las vértebras. Vamos a ver que es muy interesante, ¿no? Y luego también en la tercera semana se va a dar la circulación sanguínea, o sea, se va a formar el sistema sanguíneo. Miren, todo lo que se da en la tercera semana de desarrollo. Y es muy importante porque ya una vez que se formen las tres hojas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo, ya empieza la formación de los tejidos, ¿no? Su compañera mencionó la piel, ¿no? Los tejidos de la piel, por ejemplo. O sea, los epitelios. Se van a formar, por ejemplo, los tejidos conectivos, el tejido muscular, el tejido sanguíneo, el tejido nervioso. Miren, todo a partir de la gastrulación, donde se forman las tres hojas blastodérmicas, a partir del cual, ¿no?, se comienzan a formar tejidos y luego se juntan los tejidos y van a constituir los órganos. Tercera semana de desarrollo intrauterino. Vean acá, todo esto es el embrión en una vista digamos, de arriba, desde arriba. Se ha sacado arriba, encima de esta celeste, de esta parte celeste que viene a ser el epiblasto, encima se supone que está la cavidad amniótica. Debajo del epiblasto se supone que está el hipoblasto y más profundamente se encontrará el saco vitelino. Esto es una vista desde arriba. Se ha sacado la cavidad amniótica. Entonces, este pichito, todo esto celeste es el epiblasto, ¿no? Hemos visto que esta zona más estrecha del epiblasto o del embrión, más estrecha es la región caudal. Acá se va a formar la cloaca del embrión. Y la parte más ancha, donde ya vemos acá la placa procordal que va a dar origen a la membrana bucofaringea, es la región cefálica. La membrana bucofaringea está en relación a nuestra cavidad bucal. Esta zona de acá es más ancha. ¿Y por qué será más ancha? Porque esta es la región cefálica. La región cefálica crece más rápidamente que la región caudal. Por eso los embriones tienen, y el feto inclusive, tienen más cabeza que el cuerpito, ¿no? La región cefálica va a crecer más rápidamente, ¿no? Les decía pues que en la gastrulación es importante que se forme la línea primitiva, que es esta línea que está acá, en esta región caudal, ¿no? Esta es la línea primitiva, ¿no? La línea primitiva tiene un nodo y un huequito en el medio que sería su fosa primitiva. Es ahí donde se originan las células. Miren, las células las células acá celeste vienen a ser del epiblasto. Miren, a través de la línea primitiva, las células del epiblasto van a introducirse, van a invaginarse a través de la línea primitiva y se van a introducir. Debajo, ¿quién está? Está el hipoblasto. Y vamos a ver, miren, en ese proceso de inducción, mejor dicho, de invaginación de las células del epiblasto, a través de este surco, o mejor dicho, a través de la línea primitiva, se va a formar la tercera hoja blastodérmica, o sea, el mesodermo, porque falta el mesodermo. Entonces, vamos a ver qué tenemos por acá. A ver, miren, esta es una vista donde se ha quitado la parte de arriba, la cavidad amniótica. Esta es la parte que corresponde al epiblasto, que va a dar origen al ectodermo, les decía, ¿no? El surco, o mejor dicho, la línea primitiva es importante que aparezca para que se dé la gastrulación. A través de la gastrulación se forman las tres hojas blastodérmicas ya definitivas. Tenemos acá el nódulo primitivo, la fosita primitiva. Y esta línea que ven acá es la línea primitiva. O sea, esta línea que está acá es esta. Esta es en otra vista, ¿no? Miren la línea primitiva. Las células del epiblasto que están acá encima pasan o se imaginan, miren cómo se meten. El epiblasto se introduce. Y ahora para didáctica o por didáctica están representadas de color rojo. Se introducen, miren cómo se imaginan. Al imaginarse, llegan hasta el hipoblasto, las células amarillas. En ese momento, las células del epiblasto que se han imaginado por la línea primitiva y han llegado al hipoblasto, hacen que ese hipoblasto pase a ser recién endodermo propiamente dicho.
se forma ya el endodermo. Ya no se va a llamar hipoblasto, va a pasar a endodermo. El hipoblasto pasa a endodermo. Miren cómo las células del hipoblasto siguen introduciéndose y se colocan en una parte intermedia entre el endodermo recién formado, que sería este amarillo, y el epiblasto que está acá arriba. Esas células rojas acá, entre estas dos capas, va a constituir ahora el mesodermo intraembrionario. Y las células que quedan en el epiblasto, esas células epiblásticas que quedan, van a ser ahora, o van a constituir el ectodermo. Entonces, la gastrulación es esto. La gastrulación es un fenómeno por el cual se produce la línea primitiva, las células epiblásticas se invaginan al hipoblasto y hacen que el hipoblasto pase a endodermo. Si siguen invaginando y se colocan entre el endodermo recién formado y el epiblasto que está acá arriba, y forman el mesodermo, ¿no? Y las células epiblásticas que quedan van a formar al ectodermo. ¿Qué se han formado entonces? Se han formado las tres capas germinativas: endodermo, mesodermo y el ectodermo. Esto de acá ahora se va a llamar endodermo. Definitivamente ya no se llama hipoblasto, se va a llamar endodermo. Esas células que están en la parte media se va a llamar el mesodermo, pero mesodermo, repito, intraembrionario, porque ya vimos que se formó el mesodermo extraembrionario en la semana 2. Y esto que está acá arriba va a ser el ectodermo. ¿Sí? El ectodermo. Una vez que se han formado estas tres hojas germinativas, comenzará la formación de los tejidos y de los sistemas, o aparatos, u órganos. Vamos a ver. Esa es la importancia de la tercera semana intrauterina de desarrollo o de embarazo. La tercera semana es muy importante, ¿no? Entonces, si hay alguna alteración externa, drogas, alcohol, rayos X, etc., pueden afectar la formación de estos tejidos que se van a formar, ¿no? Alteran la formación de las tres hojas, por lo tanto, va a haber alteraciones en la formación de los sistemas, de los órganos, etc. Este gráfico es muy importante para poder entender que en la región cefálica es donde encontramos a la placa procordal. ¿Se acuerdan ustedes que vimos? Ahí lo he hecho mal, un ratito. Voy a borrarlo. Se me pasó. Ya. La región procordal nos indica que estamos en la región cefálica, ¿no? Entonces la región o la placa procordal es esta, este pedacito, miren. 30 y tantos. Es un sitio en el embrión donde solamente vamos a ver al ectodermo arriba y al endodermo abajo. No hay mesodermo intermedio, ¿eh? En el resto del cuerpo, miren, hay ectodermo, este es ectodermo, este sería el mesodermo intraembrionario, y este de acá sería el endodermo, ¿sí? Igualmente acá, ectodermo, mesodermo y endodermo acá, ¿sí? Igualmente en todo el embrión. Entonces, a lo largo del embrión, en la región cefálica, en la región de la placa procordal, que se encuentra en la región cefálica del embrión, que más tarde será la membrana bucofaringea, quiere decir que es la boca, esa placa procordal que va a dar origen a la membrana bucofaringea está constituido solamente por ectodermo y por endodermo. Es una membranita que se encuentra en la boca, membrana bucofaringea, boca y faringe del embrión. Pero esa membrana bucofaringea, antes que empiece la cuarta semana, antes de la cuarta semana, o sea, finalizando la tercera semana, debe de romperse la membrana. ¿Para qué se rompe esa membrana? Para que haya una comunicación de la boca del embrión, o de la boca primitiva, con el intestino. Si no, nunca va a haber comunicación, o con la faringe en todo caso. ¿Está bien? Hay otra zona en el cuerpo o en el embrión que también tiene la misma característica, en ectodermo y endodermo. En todo el embrión hay ectodermo, mesodermo y endodermo. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Pero solamente hay dos lugares en el embrión donde solamente hay ectodermo por arriba y mesodermo por abajo. Uno es la placa cordal, que va a dar origen, ya repito nuevamente, da origen a la membrana bucofaringea que está en la boca y la faringe. Y el otro sitio es esto.
Otra plaquita, miren acá, la placa cloacal. La placa cloacal dará origen a la membrana anal o cloacal. Es la parte anal del embrión. Esta zona también tiene ectodermo y endodermo, no tiene mesodermo intermedio. Esa es la parte cloacal, la placa cloacal, que más tarde será la membrana, pues, ¿no? Y evidentemente se tiene que romper también para que haya una comunicación con el medio externo. Entonces, ¿cuáles son los lugares en el embrión que no tienen mesodermo intraembrionario? Dos, en la región cefálica, la placa procordal, y en la región caudal, porque esta es la región caudal, la parte de la colita, tenemos a la placa cloacal, solamente está constituido por ectodermo y por endodermo. Igual acá, en la placa procordal, ectodermo y endodermo. Esto es un embrión propiamente dicho. Todo es el embrión hasta este momento, ¿no? Estamos viendo que estamos en la tercera semana. Sí, ¿por qué? Porque ya está presente el mesodermo intraembrionario, que es la tercera hoja, está presente el ectodermo y está presente el endodermo. Tercera semana. Esto es gastrulación. Este fenómeno por el cual se han formado las tres hojas se llama gastrulación. ¿Y qué evento tiene que suceder para entender que se está dando la gastrulación? La formación de la línea primitiva. La línea primitiva permite la invaginación de células epiblásticas hacia el hipoblasto, ¿se acuerdan? Para que se diferencien endodermo. Las células epiblásticas migran entre el endodermo recién formado y el epiblasto y forman el mesodermo intraembrionario. Y el resto de células epiblásticas van a formar el ectodermo. Ese proceso se llama gastrulación. Proceso por el cual se forman las tres hojas blastodermo. ¿Sí? Algo muy importante, cuando se forma la placa cloacal acá, si se dan cuenta, hay una estructura que aparece. Vamos a sacar esta. Ya. Algo también que se ve acá en la tercera semana es esto, ¿no? Miren, ve, las células, mejor dicho, el endodermo que reviste al saco vitelino, porque todo esto de acá es el saco vitelino, arriba es la cavidad amniótica, esto es el embrión propiamente dicho. El saco vitelino está rodeado por células también endodérmicas, todo esto es endodermo. Se supone que sigue así. La parte posterior, o sea, caudal, ¿no? Posterior del saco vitelino, produce un divertículo. Miren, este divertículo, que se extiende o prolonga hacia el pedículo de fijación. Ya sabemos que el pedículo de fijación es parte del mesodermo, ¿no? Miren, extraembrionario, ¿sí? Miren, se produce un divertículo, ¿no? La pared del saco vitelino produce un divertículo, miren así. Obviamente de origen endodérmico también, ¿no? Ese divertículo se denomina alantoides y se encuentra justamente prolongado en esta estructura que se llama pedículo de fijación, que ya saben que el pedículo de fijación tiene que ver con la formación del cordón umbilical. Tercera semana. Otro evento importante en la tercera semana es la formación de la notocorda. La notocorda es un macizo mesodérmico muy importante que también se da en la tercera semana, porque actúa como un efecto inductor, o sea, va a inducir, miren, induce la formación, por ejemplo, del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, si dijimos que la línea primitiva está en el polo caudal del embrión, ¿no? Acá está la línea primitiva, y solamente se encuentra hasta cancela todo, ya sé. O nódulo primitivo que está acá, este huequito, cancela que está todo, ya sé. acá, todo es de la línea primitiva. Pero miren, la notocorda es un cordón que comienza a formarse a partir de la fóvea o de la fosita primitiva que está acá, y se va a extender, se va a prolongar hacia adelante, ¿no? Hacia la zona que corresponde a la placa procordal. Ya ustedes saben qué cosa es la placa procordal. La placa procordal, más adelante, será la membrana bucofaringea y se encuentra pues en la región cefálica. Esta es la placa procordal. Miren, de la fosita primitiva, ¿no? Que es donde termina la línea primitiva, de ahí se extiende unas células llamadas células pre-notocordales, se dirigen hasta la placa procordal. Acá está. Esas células pre-notocordales van a dar origen a la notocorda.
¿no? Esta es una vista desde arriba. Espera, vamos a ver acá en un corte transversal. Miren, esto si hacemos un corte a través así, justo en esta línea donde se está formando la prolongación notocordal o proceso notocordal, un corte transversal, vamos a ver esto. Hacia arriba, la cavidad amniótica que no se ve acá. Hacia abajo, el saco vitelino. En celeste, el ectodermo. En amarillo, el endodermo. En rojito, bajito, aquí, bajito, vamos a ver si le podemos poner más sombra. Se nota. Ajá, míreme. Repito. Cavidad amniótica, saco vitelino. En amarillito, endodermo. En celestito, ectodermo. En rojito, bajito, bajito, mesodermo intraembrionario. Y en negrito, miren cómo se está formando el proceso notocordal a partir de células notocordales. ¿Dónde se forma? ¿Dónde inicia la formación de esa notocorda? En la fóvea o fosita primitiva. En la fosita primitiva. Ya no en la línea primitiva, no, sino en la fosita primitiva. Miren cómo de la fosita primitiva las células migran, ¿no? Y se van hacia adelante, hacia la región cefálica donde se encuentra, ¿qué dijimos? La placa procordal. Hacia ahí. Va a llegar un momento en esa notocorda, vamos a ver acá, mira, ahí está, acá se ve mejor. Miren cómo el ectodermo, el endodermo, mesodermo intraembrionario en rojito, ¿no? Va a llegar un momento en que hay como una especie de cribas en esa notocorda y va a haber una comunicación prácticamente de la cavidad amniótica, el líquido de la cavidad amniótica con lo que contiene acá el saco vitelino. Evidentemente esa comunicación debe desaparecer, ¿no? Vemos acá, esa comunicación se llama conducto neuroentérico. Es transitoria, es provisional, debe desaparecer, ¿no? Ese proceso notocordal va a tener como una especie, en un corte transversal, vemos acá el ectodermo, el mesodermo intraembrionario, el endodermo, miren el proceso notocordal ya está pasando a ser una placa notocordal, ¿no? Miren cómo se intercala con el endodermo, prácticamente, y va a llegar un momento que sus extremos se van a fusionar, como ven acá, miren cómo se va uniendo. En este corte transversal se ve mejor. Y luego va a llegar un momento que ahí va a haber una luz en la parte media, pero la luz es la comunicación que se llama conducto neuroentérico. Pero va a llegar un momento en que la comunicación de la cavidad amniótica con el saco vitelino debe desaparecer. Ya no hay comunicación. La notocorda en este corte está cortado transversalmente. Arriba está el ectodermo, abajo está el endodermo, ya no se comunica el saco vitelino con la cavidad amniótica. Y en el medio, a los lados de la notocorda, se encuentra el mesodermo intraembrionario, que ya comienza a dividirse en tres. El que está pegado a la notocorda se llama mesodermo paraxil. En la parte central, mesodermo intermedio, y en la parte más externa se llama mesodermo lateral. Esas son las tres divisiones que sufre el mesodermo intraembrionario, ¿no? Vemos acá, ¿no? Ese es en corte longitudinal y ese es en corte transversal. ¿No? Lo mismo, vemos acá la comunicación de la cavidad amniótica con el saco vitelino, repito, a través del conducto, ¿no? Neuroentérico, es provisorio, es temporal, debe de desaparecer. Cuando se cierra completamente, se forma completamente todo este cordón llamado notocorda, ya no va a haber esa comunicación. Vean acá, en este corte digamos, ya transversalmente, vemos que ya empieza el proceso de formación de ese cordón macizo, ¿no? Las puntas se comienzan a unir y en ese momento está pegado con el endodermo, y luego, ¿no? Se separa del endodermo, se separa del ectodermo, y se encuentra acá, justo en el medio, la notocorda, en este corte transversal. En verdad, es un cordón largo, ¿no? A lo largo de todo el embrión, pero este es un corte transversal. Repito, arriba, la cavidad amniótica, abajo, el saco vitelino, ¿no? Vemos acá en celeste el ectodermo, en rojo el mesodermo intraembrionario, en amarillo el endodermo, ¿no? Y el mesodermo intraembrionario, vamos a ver que se divide en mesodermo, el que está pegadito, en tres partes, como vemos acá. El que está pegadito hacia la notocorda se va a llamar mesodermo paraxial, ¿no?
El que está pegadito o más alejadito de la notocorda se va a llamar mesodermo intermedio y el más alejadito a la notocorda lateral, ¿no? Miren, ven, es lo mismo, ¿no? Y vean ustedes que el mesodermo lateral, ¿no? Lateral, va a bifurcarse, se va a dividir y se va a unir ¿con quién? Con el mesodermo extraembrionario. El mesodermo, repito, lateral, se une con el mesodermo extraembrionario de arriba, o sea, con el somático, y hacia abajo con el esplácnico o visceral. Esa es la unión de los dos mesodermos. Entonces, la notocorda, ¿qué dice? Entonces, la notocorda, acá tienen un poquito de texto para poder entenderlo mejor, ¿no? Es un cordón macizo, mesodérmico también, ¿no? El cual se extiende desde la membrana procordal hasta el nodo o nódulo primitivo, esa fosita primitiva, ¿no? Que se encuentra en la cara dorsal del ectodermo, ¿no? Pero la notocorda tiene que degenerar a medida, pues, de que se forman los cuerpos vertebrales, porque la notocorda justamente tiene que ver con la formación de los cuerpos vertebrales, ¿no? Y solo va a persistir como pequeños grupos celulares formando núcleos pulposos de los discos intervertebrales. Es decir, la notocorda tiene una función muy importante, ¿no? Va a formar ese eje axial de todo el embrión, y tiene que ver con las vértebras, ¿sí? Pero también la notocorda actúa como un agente inductor, va a inducir a la formación del sistema nervioso central. Miren, pero el sistema nervioso central, ¿no? En su génesis, en su origen, se va a formar a partir del tubo neural. El tubo neural es un cilindro también, ¿no? Es un cilindro, ¿no? Así, es un tubo, ¿no? Así. Pero este tubo, antes de que sea cilindro, o sea, un tubo, ha sido, digamos, a ver cómo les puedo poner acá, a ver. Antes que sea tubo, ha sido una estructura como una placa, así. Una placa que tiene la forma de una zapatilla. Ay, no me... Estoy con un mouse, pero horrible, ¿ah? Disculpen, por favor, chicos. Voy a volverlo a hacer. A ver, tiene que salir. Entonces les decía, pues, que el sistema nervioso central, en su génesis, en su origen, ¿no? Se va a formar a partir de esta estructura. Ahí está. Primero es esto de acá. Esto se llama placa. Se llama placa. Primero es una placa, ¿no? Luego pasa por otras estructuras que ya más adelante voy a poner es una placa llamada placa neural, y finalmente llega a ser esto que es un tubo neural, ¿sí? Y el tubo neural, lo que yo les quería mostrar, este dibujito era para que vean esto, ¿no? El tubo neural es importante, ¿por qué? Porque tiene que ver con la formación del sistema nervioso central, les decía, ¿no? El tubo neural tiene una parte superior